Muy buenos días a todos. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Vamos a continuar con nuestras charlas sabatinas, formar e incluir. El día de hoy tenemos con nosotros al ingeniero Jaime Camacho Moreno, profesor de la Facultad de Ingeniería Civil por más de 30 años. Ha laborado en el gobierno del estado en diferentes dependencias y comisiones. Es consultor, constructor y calculista desde 1986. Gracias, maestro Jaime Camacho, por estar con nosotros el día de hoy. Agradezco la presencia de nuestra directora, la doctora Tania Madeleine Álvarez, que se encuentra por aquí con nosotros, la maestra Erika, nuestra coordinadora, el maestro Roberto, que en la parte técnica nos está apoyando, y el día de hoy estoy seguro que tendremos una charla muy amena y que sin duda nos motivará también, como los hemos tenido todos los sábados. Damos la palabra a nuestra directora y posteriormente pasamos a nuestra plática con el maestro Jaime. Muchas gracias. Ingeniero Jaime, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias y mucho gusto, maestra, de estar por aquí. Bueno, bienvenido a nuestro equipo de trabajo. Aquí tenemos un equipo muy completo y muy preparado, y usted es uno de los que nos hacen el favor de participar este sábado con las charlas para los jóvenes de bachillerato. A los chicos, pues, agradecerles su presencia porque van a aprender bastante con los que tenemos aquí, y yo estoy emocionada porque combinó algo que es interesante, que es lo que viene siendo la ingeniería, que es su área de trabajo, pero lo combina con la ciencia y el arte. Va relacionado obviamente con la ciencia, pero me gustaría ver lo artístico en el área cuestión de ingeniería civil. Entonces, estamos motivados por esto y esperemos que los jóvenes en su área de orientación también chequen si esta área les llama la atención, para que continúen sus estudios y vayan tomando una línea sobre lo que les llama la atención. Y si no es así, que aprendan de lo que se trata la ingeniería para que tengan un conocimiento multidisciplinario. Les agradezco, maestro, les agradezco muchísimo y pues nuevamente bienvenido al grupo. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestra Tania. Muy buenos días a todos, muchachos. Me da mucho gusto poder participar en un evento como este, sobre todo dirigido a esta audiencia de muchachos, de chavos, de preparatoria, incluso creo que menores, y que están en esta etapa tan complicada, ¿no?, de la vida de todos, porque todos pasamos por ahí, de saber qué hacer en el futuro, ¿no? Independientemente de lo que decidan, bueno, pues el primer consejo que les puede dar alguien como yo, que ya tiene pues, años viviendo, trabajando, luchando, ¿no?, por vivir mejor, es que hagan lo que hagan, lo hagan con gusto, independientemente de lo que sea, lo que decidan dedicarse, lo hagan siempre con mucho gusto y sobre todo con pasión. Y yo sé que, bueno, estas pláticas están un poco dirigidas, orientadas a este tema de la elección, justamente de qué piensan hacer con su vida, ¿no?, en el futuro. Les decía, todos pasamos por aquí, todos tuvimos la edad que ahora ustedes tienen, y en su momento también pues nos tocó tomar decisiones que no son fáciles de tomar. A veces uno se equivoca, no hay problema por eso, se vale equivocarse también. Nadie tiene la sabiduría en cualquier parte, en cualquier momento de su vida. Ninguno tenemos la sabiduría para no equivocarnos. Nos toca hacerlo, y lo importante, bueno, pues siempre es corregir. Yo les digo mucho esto a mis estudiantes cuando están muy preocupados porque les va un poco mal. Ya, bueno, mis estudiantes ya son de licenciatura, ¿no?, ya están en la carrera, y de todos modos se preocupan, y algunos incluso a media carrera o más están todavía un poco dudosos de si están haciendo lo correcto, si están estudiando lo correcto, ¿no? Y bueno, yo siempre les digo esto, ¿no?, que no importa, o sea, si se equivocan, si a esta altura del momento de tu vida, de tu edad, crees que te equivocaste, hay que corregir, y no pasa nada.
Afortunadamente, y esto ya aplica también para ustedes, y más ahora ustedes, la esperanza de vida se ha elevado muchísimo. El promedio de vida del mexicano ya ronda los 80 años, estamos hablando de promedio. Hace 50 años el promedio de vida era de menos de 60 y antes era todavía menor. Entonces, ustedes tienen una vida, esperemos que todos, ¿no? Pero ustedes sobre todo tienen una vida, una esperanza de vida todavía muy larga. Entonces tienen tiempo para dedicarse a lo que quieren hacer. Y otra cosa yo también les aconsejo es que no piensen que la decisión que tomen es algo a lo que se van a encadenar también toda su vida. A todos nos gustan muchas cosas. Y creo que sería un desperdicio de nuestra vida dedicarnos a una sola. Si tenemos ese tiempo y esa capacidad para poder hacer más cosas, ¿no? Cosas diferentes, incluso que a veces no tienen relación una con la otra, se vale. Si es algo que nos gusta, que nos apasiona, no hay que dejarlo de lado. Entonces, yo les aconsejaría que no desesperen, que tampoco se preocupen tanto, porque si se equivocan en lo que decidan, lo pueden corregir. Y lo importante es eso, que lo corrijan, que no se queden desesperanzados porque se equivocaron, que pueden hacer todavía muchas cosas. Bueno, les voy a compartir la presentación que les tengo preparada, porque vamos a hablar justamente de este tema que quise llamarle así: ingeniería, ciencia y arte. Como lo decía ahorita la maestra Tania, pues lo que más relacionamos con la ingeniería, con cualquiera de las ingenierías, pues es la ciencia, porque pues las ingenierías, todos los ingenieros, todos los que hacemos ingeniería de cualquiera de las ramas, pues nos basamos y utilizamos a la ciencia como herramienta principal. Sin embargo, esto tiene mucho de arte. Hay una combinación que todos a veces inconscientemente hacemos con la labor que realizamos. Y el ser humano, por naturaleza, creo yo, es artista. Esta imagen que ven ahí en su pantalla, tal vez alguno de los que están ahorita conectados sepan un poco de música. A mí es algo en lo personal que me apasiona, por eso lo estoy compartiendo. ¿Qué vemos ahí? Bueno, es una partitura de una obra. Está en la portada, doctor, ingeniero, perdón que lo interrumpa. ¿Perdón? Está en la primera diapositiva. Ah, ok, ¿no ha cambiado entonces? No, la pantalla está fija, inclusive fuera de presentación. Ok, perdón, déjenme entonces regreso, porque acá yo la estoy viendo cambiada. A ver, vamos a ver. ¿Ahí ya cambió, maestro? Sigue igual. Ok, voy a salir. Que bueno, como ven, pues dependemos mucho ahora de la tecnología, de las tecnologías nuevas
de repente nos juega mal. Estoy corriendo la presentación de nuevo, nada más que ya se quedó un poco atorada. Parece que el ingeniero tuvo un pequeño inconveniente. Por favor, sean un poquito pacientes. Ahorita se vuelve a conectar. Gracias, maestro Roberto. Esperamos por aquí. Ok, estoy de nuevo, perdón. El PowerPoint parece que tuvo un conflicto por ahí con el Chrome y se quedó atorado y bueno, me sacó la presentación. Espero que ahora funcione. ¿Se ve ya la siguiente diapositiva, maestro? Sí, Perfecto. Bueno. Nada más que si puso la presentación, ingeniero, no. Lo único que vemos es la pantalla de PowerPoint como el diseñador de diapositivas, y la que se ve es una que tiene a Einstein, pintura y una grúa. Ok, pero no se ve en pantalla completa, o sea, no se ve corriendo la presentación. No. Ok, bueno, parece que causa un conflicto si corro la presentación fuera del Power, entonces la voy a dejar así ampliada, maestro, y las voy a ir cambiando manualmente. Bien, les decía entonces hace un momento, creo que ahorita ya están viendo en la pantalla lo que pretendía presentar, una partitura. ¿Qué relación tiene esto con de lo que estamos hablando ahorita, justamente de la ingeniería, de la ciencia y del arte? Bueno, que esta partitura que ven de una obra muy conocida para todos, y que suena así.
Bueno, es solo un fragmento. ¿Qué tiene que ver esto? Lo que ustedes ven ahí en su pantalla, esa partitura y esos sonidos que en algún momento este compositor alemán en el siglo XIX escribió, es una obra que está llena de sencillez, pero también al mismo tiempo de simetría, de armonía. Parecieran 4 simples notas. Si ustedes observan en la pantalla, se ven por ahí grupitos, esas bolitas negras, ¿no? Como se representan las notas en una partitura, ven grupitos de 4 notas nada más. Prácticamente toda la obra está hecha alrededor de esos 4 sonidos. Y esa aparente sencillez tiene una simetría, tiene algo que el ser humano y la naturaleza en sí pareciera que tiene una tendencia hacia esa simetría, y en este caso, en la música, esa simetría le llamamos armonía. Y eso, en una obra como esta, como muchas otras, nos conduce a la perfección. En la naturaleza hay muchos ejemplos de esa simetría, de esa armonía, en muchos aspectos, sobre todo en las formas. Lo que ven ahí en la pantalla son ejemplos justamente de eso. Una simetría que se le llama la proporción áurea y que ha sido muy estudiada y muy relacionada, no nada más con la naturaleza, las creaciones de la naturaleza, sino que el hombre, justamente el arte, ha echado mano justamente de eso, de esa simetría que nos hipnotiza un poco y que nos atrae mucho a los seres humanos, a veces inconscientemente, o la mayoría de las veces inconscientemente. Y bueno, en el arte, la mayoría de las obras de arte que el ser humano ha creado tienen una relación con la simetría, justamente. La pintura, en diferentes épocas, la escultura, y la arquitectura. La arquitectura, en todas las épocas del hombre, tiende a esa simetría, y que finalmente se traduce en arte, algo agradable a la vista. La arquitectura busca mucho eso. Bueno, civilizaciones antiguas como los egipcios, una muestra es la imagen que ven ahí en pantalla. Los griegos, las culturas asiáticas antiguas, muy antiguas, los romanos. Afortunadamente para nosotros tenemos todavía estos vestigios, ¿no? Quedan muy pocos de esas civilizaciones, pero bueno, todavía los podemos conocer, todavía algunos de ellos están en pie, estos que acabamos de ver en las imágenes. En algún momento algunos de ustedes los podrán conocer en vivo, ahí están todavía, y nos dan justamente testimonio de esto que la humanidad siempre ha perseguido. Pero ¿qué tiene esto que ver con la ingeniería? Bueno, pues estas obras que vemos, que les llamamos obras arquitectónicas, construcciones muy antiguas, de los egipcios, de los griegos, de los romanos, de las culturas asiáticas antiguas, de las culturas de nosotros en Mesoamérica, esto que estamos viendo es Teotihuacán, la cultura maya. En todas podemos observar justamente este punto, ¿no? La simetría, la armonía, el arte.
Pero para poderlo lograr, no basta con imaginárselo. Para poderlo lograr, ejecutar, hacer, necesitamos involucrar esto otro de lo que estamos hablando, ¿no? La ciencia. Esta imagen es muy conocida también para todos, para la mayoría. El autor, uno de los personajes más famosos de la época del Renacimiento, siglo XVI, Leonardo da Vinci. Y justamente este dibujo es muy conocido porque habla de esto que estamos diciendo, ¿no? La simetría. El hombre de Vitruvio, donde él dibuja la simetría de lo más cercano que tenemos todos, ¿no? De nuestro cuerpo, el cuerpo humano. Lo simétrico, ¿no? Armonioso que puede llegar a ser. Y este personaje, Leonardo da Vinci, es justamente uno de los más conocidos que involucró estos tres temas: arte, ciencia, ingeniería. Aunque todavía el término de ingeniería en ese momento no se acuñaba, ¿no? Todavía no se entendía como tal. Bueno, lo que hacía Leonardo da Vinci justamente era eso, ingeniería. Se le conoce como un gran ingeniero, como un gran arquitecto, como un gran científico, pero también como un artista. Y tal vez sin pensarlo, bueno, pues fue de los primeros que empezaron a involucrar estas tres cosas. Mediante el estudio de la naturaleza, mediante la curiosidad y la imaginación, logró crear cosas. Nos dejó un legado de muchas ideas que después de muchos siglos se lograron hacer tal vez como él se las imaginó. No todas las logró, pero inició ese estudio y nos dejó ese legado de qué es lo que se podía lograr cuando se aplicaba la ciencia. Y Leonardo da Vinci fue uno de los primeros, no el único, pero sí de los primeros, que empezó a utilizar el método científico, tal como lo conocemos, bueno, no tal como lo conocemos ahora, pero muy parecido en la manera de aplicarlo como lo conocemos ahora. Uno de los precursores del método científico, de los iniciadores del método científico, fue Galileo Galilei. Este científico italiano fue quien lo aplicó de una manera más parecida a como lo conocemos ahora, el método científico como tal. Hasta finales del siglo XVI, Descartes lo definió como el discurso del método y definió el método científico más como lo conocemos o como lo conocemos en esta época. ¿De qué nos sirve el método científico? Bueno, pues nos sirve justamente para desarrollar ideas, materializar lo que nos imaginamos y encontrar soluciones a problemáticas que se nos plantean en la vida y en la historia, en la vida diaria y en la historia de la humanidad. Prácticamente todo el avance de la ciencia está basada en el método científico, aplicando el método científico. Los problemas de la humanidad, decía en general, los problemas que todos tenemos, les podemos encontrar una solución. Y esa solución justamente involucra a la ingeniería, a la ciencia y al arte en su lado de la creatividad. La creatividad es lo que nos permite poder solucionar las cosas. Nos imaginamos una solución y entonces aplicamos las herramientas que tenemos a la mano para poder
demostrar que esa solución es válida, y si no lo es, bueno, pues buscamos otra, pero siempre estamos creando. Y eso es a lo que nos referimos con arte dentro de la ingeniería. ¿Qué ciencias involucramos con la ingeniería? Las ciencias básicas: matemática, física, química. Materias que ustedes en la secundaria, en la preparatoria, todos cursan, y que les pasa lo que nos ha pasado a todos, que de repente no sabemos como para qué nos sirve eso que nos están enseñando. No entendemos, no nos queda muy claro para qué nos van a servir en la vida las derivadas, y las integrales, y las fórmulas trigonométricas, y las leyes de Newton, los procesos químicos que aprendemos a solucionar, ¿no? Y bueno, y que nos enseñan, ¿no? Que conocemos. Y como que no tenemos una idea muy clara, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué me va a servir? ¿No? Qué aburrido, de repente, ¿no? Parece. Bueno, pues cuando esto lo involucramos buscando la solución de algo, es cuando entendemos que no son otra cosa más que herramientas. Herramientas de las cuales echamos mano todos los ingenieros en todas las disciplinas para solucionar cosas. Y eso aquí es donde entra lo apasionante, ¿no? De lo que hacemos. Porque antes de tomar las herramientas, primero nos tenemos que imaginar cómo es que lo quiero solucionar o a qué quiero llegar. Y ahí es donde entra la creatividad y entra el arte. Ingeniería mecánica, una de las ingenierías de las más conocidas. Esto que ven en la pantalla es mecánica, mecánica aplicada, desde hacer una cosa que se mueve con el viento, que es esa imagen que ven ahí en la parte superior, que tiene mucho de arte involucrado, pero tiene muchísimo de ciencia involucrado. Y esto es un aparato de madera que simplemente camina solo cuando le da el viento, ¿no? Que podríamos pensar, bueno, no tiene ninguna utilidad. Bueno, es algo artístico, se ve bonito, pero lo que está haciendo quien lo hizo es que está demostrando con arte lo que se puede hacer aplicando las leyes de la física y aplicando conocimientos de mecánica. Lo que vemos en la parte de abajo, la imagen de abajo, bueno, pues es una máquina compleja en donde están aplicadas no nada más la ingeniería mecánica, sino que tiene involucradas otras disciplinas de ingeniería, como ingeniería eléctrica o ingeniería química, tal vez. Y que creamos una máquina como esa para tener una solución. Esta máquina soluciona algo. Y para poder solucionar eso que soluciona, el que la creó tuvo que imaginársela. Tuvo que tener esa creatividad. Y claro, a lo mejor no es una sola persona, un equipo de personas tal vez, pero tuvieron que tener la creatividad y la imaginación para poder crear la máquina, tomar las herramientas de la ciencia para poder llegar a crearla, ¿no? A tenerla, y que esa máquina solucione algo, solucione un problema. Ingeniería eléctrica. Desde el dominio de ese flujo de electrones que le llamamos electricidad, primero desde el descubrimiento, ¿no? de la electricidad como tal, y después de esa necesidad de poderla controlar y poderla aprovechar, y desde un circuito muy simple como este que ven aquí en la figura, donde una fuente de energía le damos un uso y generamos luz, iluminación, hasta
pues lo que se hace ahora con la electricidad, que para nosotros, cuando no nos ponemos a pensar en ello, bueno, nada más llegamos a nuestra casa y apretamos un botón y tenemos energía, o conectamos un aparato y funciona porque hay electricidad, pero a veces no nos ponemos a pensar, bueno, todo lo que se tuvo que haber hecho en ese momento y además en la historia para poder tener esa comodidad, esa solución. Y esa solución a nuestras necesidades, pues fueron con ingenio, con creatividad, con imaginación y utilizando las herramientas de la ciencia. Química. También a través de los siglos, descubrir cosas, descubrir compuestos, descubrir elementos, experimentar. Y de la mano de la ciencia, con imaginación y creatividad, llegar a crear cosas que solucionen algo. Lo que vemos en la imagen inferior es un proceso, ¿no? Una planta de un proceso químico que soluciona algo. Y quien creó esa planta para procesar y para generar, imaginen, digo, no sé la imagen exactamente a qué corresponda, pero puede ser que estén creando ahí un compuesto químico que se utiliza en la industria para fabricar algo, puede ser que se esté procesando un líquido o un alimento para mejorarlo, en fin, pueden ser muchas cosas, pero quien creó la maquinaria, quien creó esa tecnología para poder llegar a esa solución, otra vez, tuvo que habérsela imaginado, tuvo que haber puesto creatividad y tuvo que echar mano de las herramientas, de las ciencias básicas para poder llegar ahí. Ingeniería civil. Relacionamos siempre la ingeniería civil con las construcciones. Infraestructura. ¿Qué es la infraestructura en nuestra vida? Bueno, pues es todo lo que nos da comodidad. Calles, carreteras, puentes, presas, edificios, redes de agua potable, redes de alcantarillado, puentes, túneles, en fin. Todo eso lo hacemos con ingeniería civil y lo hacemos los ingenieros civiles, pero otra vez tenemos un problema, detectamos el problema, le queremos dar, o una necesidad, le queremos dar solución y lo que hacemos es imaginarlo, tener creatividad para poder resolverlo y las herramientas que usamos, otra vez, son las herramientas de la ciencia. Y le ponemos arte. Además de todo, bueno, lo tenemos que, en conjunto con otras disciplinas, pues tratamos de que eso sea agradable. Y aquí entra otra vez, dentro de la creatividad y del arte, pues entra la simetría, ¿no? Que es parte justamente básica, ¿no? De lo que es agradable a la vista y de lo que nos atrae de manera natural a los humanos. Obras de ingeniería importantes que las usamos cotidianamente y a veces no nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se llegó a esta solución? En estas imágenes ven obras de ingeniería justamente en varias partes del mundo. El puente que ven ahí es un puente que está aquí en México. En su momento el puente más alto del mundo es el puente Bicentenario, bueno, el puente Baluarte del Bicentenario, que libra una barranca de casi 400 metros, más alta que la Torre Eiffel, ¿no? Allá abajo cabría la Torre Eiffel, y un claro entre los dos apoyos, estos que ven aquí, de medio kilómetro, un poquito más de medio kilómetro. ¿Cómo hacer ese puente? Primero, encontrar cuál es el problema que quiero solucionar. Bueno, pues tengo que pasar por ahí para hacer una carretera más rápida y más recta
que me disminuya tiempo y que sea segura. Necesito hacer un puente para pasar por esa barranca. Ok, tengo el problema. Tengo que imaginar con creatividad la solución. Pero me encuentro con que lo tengo que hacer echando mano de la ciencia. Y con un equipo de personas, otros ingenieros, solucionamos y encontramos la solución para el problema. Lo construimos y ahí está, funcionando. Los túneles. Cualquiera podría pensar que basta con, ok, un túnel, pues hay que hacer un agujero, ¿no? Y ya. Pero no. El problema es que tengo que pasar a través de esa montaña porque es el trazo más corto para continuar con la autopista o con la carretera que me lleve rápidamente a otro lugar, que sea más segura, que pueda ir a una velocidad mayor. Y tengo la necesidad de atravesar la montaña. Ok, hago un túnel, pero tengo que solucionar una serie de problemas que implican el hacer ese túnel. Lo primero en lo que tengo que pensar es que no se vaya a caer el túnel, no se vaya a derrumbar en algún momento. Entonces, tengo que, con imaginación y creatividad, encontrar la manera de desarrollar el método constructivo para que el túnel se pueda hacer, pero además para que funcione y dure mucho tiempo de manera segura. Otra vez, herramientas, la ciencia, las matemáticas, la física, incluso la química. Aunque no lo parezca, pues aquí también interviene porque hay que hacer estudios de materiales. Edificios. Esta necesidad que se tiene en las grandes ciudades por la reducción de los espacios y por otras necesidades diferentes a eso, que generalmente casi siempre son económicas, razones económicas, pues las ciudades empiezan a crecer hacia arriba. Y en poco espacio, pues tenemos que alojar a mucha gente y entonces hacemos edificios muy altos, que después se vuelven retos también y un poco de egocentrismo de los países y de las ciudades, a ver quién logra el edificio más alto del mundo. Todos los países se pelean todos los países que tienen la posibilidad, claro, se pelean ese récord, ¿no? Y a cada rato nos enteramos de que el país fulano ya hizo su edificio más alto que el otro y después otro y después otro, ¿no? Bueno, estos edificios que ven aquí en la imagen son los edificios más altos que están en la Ciudad de México. La Torre Reforma, la Torre Mayor, la Torre BBVA, y todos están ahí juntitos, ahí como los ven en la fotografía, en una avenida de las avenidas principales de la Ciudad de México, que es el Paseo de la Reforma, en una de las zonas más exclusivas, costosas, ¿no?, de la ciudad. Pero hacer esos edificios ahí, primero, bueno, solucionan un problema. ¿Cuál es ese problema? El espacio. Pero además, con ingeniería, se tiene que resolver el problema que tiene esa ciudad por el tipo de suelo en el que tenemos que hacer esos edificios. Y que, como también ustedes todos lo saben, tiene un suelo muy malo para construir, porque era un lago. Y hay un peligro muy importante en la ciudad, que son los sismos, que no se generan ahí. Los sismos se generan prácticamente todos en las costas, en la costa del Pacífico. Pero justamente por el tipo de suelo que tiene la Ciudad de México, pues los sismos afectan mucho, amplifican mucho el movimiento de los temblores. Y entonces construir edificios altos en esa ciudad, pues se vuelve un reto importantísimo en ingeniería. Y ahí está, resueltos. ¿Cómo se resolvieron esos problemas para poder crear y construir esos edificios? Aplicando ciencia, haciendo ingeniería, aplicando ciencia y descubrimientos cada vez mejores de mecanismos cada vez mejores para poder dar seguridad.
Entonces, hacemos los edificios, pero además, pues los creamos y cuidamos que los edificios sean bonitos, que haya arte, creatividad en lo que estamos haciendo. Y otra vez, simetría. La palabra ingeniería, uno de sus orígenes en el que mucha gente coincide, bueno, es que es ingenio. Viene de ingenio, aplicar el ingenio, la imaginación, para solucionar cosas. Independientemente de la ingeniería, quienes decidan estudiar una ingeniería, independientemente de la ingeniería que sea, pues se pueden dar cuenta que en todas se involucran ciencia, arte, y esas dos cosas aplicadas, combinadas, nos dan resultados. Y podemos lograr resultados muy importantes. Bueno, termino con esta frase de Paracelso, un médico del siglo XVI que era muy creativo justamente. Incluso se desligaba un poco, lo conocían más como alquimista, más que como médico, y él se decía más alquimista, porque se desligaba un poco de lo que existía y de lo que los demás hacían en ese momento. Él quería hacerlo diferente y él quería innovar haciendo las cosas diferentes. Y ustedes saben que en esa época, bueno, quien pretendía ser diferente y trataba de inventar algo, pues aparte de pensar que estaba loco, bueno, lo acusaban hasta de brujería, ¿no? Bueno, él fue muy rebelde con eso. Y hay una frase de él, justamente esta que están leyendo: les aconsejo, por el contrario, que se hagan dueños de la llave de la sabiduría por medio de la ciencia, que sepan que hay siempre, a pesar de todo, misterios escondidos en lo más profundo de las cosas, cuyo conocimiento no ha de sernos permitido. A lo que se refiere él con esto es, hay que estudiarlo, ahí está, hay que descubrirlo y hay que estudiarlo. Y en estas épocas en las que pensamos que todo está descubierto, que ya todo está inventado, porque a veces eso es un sentimiento y una sensación que todos tenemos, no es cierto. Todavía hay infinidad de cosas por inventar, infinidad de cosas por descubrir, infinidad de cosas que podemos mejorar. Y todo siempre es en beneficio de nosotros mismos, de la humanidad. Absolutamente todo lo que hacemos los ingenieros, de la disciplina que sea, lo hacemos pensando en solucionar un problema o una necesidad que mejore la calidad de vida de las personas. Y pensando en eso, pues es en lo que hay que pensar cuando decidimos dedicarnos a una disciplina de cualquiera de las ingenierías. Bien, pues es todo por mi parte. No sé si tengan preguntas, maestro. Gracias, maestro Jaime. Abrimos la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión que quiera externar, adelante. Adelante, doctora Tania. Muchas gracias. Pues yo me quedé anonadada con el puente bicentenario
creo que es el primer puente que tiene esas características en México. Es impresionante cómo lo pudieron pasar, cómo lo hicieron en medio, o sea, eso es lo que a mí me intriga, cómo le hacen para hacer esas alturas y aparte que les quede de esa manera. En cuanto eso me quedé asombrada y sí estaba viendo cómo lo hicieron. Y además usted en su reconocimiento, usted hizo muchas obras también aquí en Morelia. Lo recuerdo cuando fue director de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, y pues que nos diga pues la experiencia que tiene también en lo que en su momento lo que hizo estando al frente de esta área de la Secretaría. Muchas gracias. Sí, maestra, muchas gracias. Bueno, lo del puente sí, es algo impresionante. Son de estas obras que impactan mucho porque son obras bastante complejas. No es el primer puente de su tipo que hay en México, hay varios. Les llamamos o se les llama puentes atirantados porque, bueno, si observaron la imagen, son puentes que utilizan cables, ¿no?, para poder sostener, digamos, toda esa parte del centro de la vía, ¿no?, de comunicación, de la superficie de rodamiento, ¿no?, donde pasan los vehículos. Y bueno, lo impresionante de este puente, digo, aparte de, obviamente, verlo es impresionante, pasar por ahí, por él es impresionante, porque el claro que libra en la barranca es de poquito más de medio kilómetro, ¿no?, lo que está ahí colgado, digamos. Fue un reto importantísimo de ingeniería mexicana. La gente que lo diseñó fue un grupo de ingenieros encargados en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, pero que, por cierto, los ingenieros estructuristas de ese equipo, por lo menos uno o dos de ellos son egresados de la Universidad Michoacana, que se fueron a seguir estudiando y estaban allí en el Instituto de Ingeniería cuando se desarrolló todo el proyecto estructural del puente. Es el primer puente de Latinoamérica y en su momento de ese tamaño en el mundo, que se tuvo que hacer una maqueta a escala muy detallada, no nada más del puente, sino de toda la topografía que está alrededor de él, y se tuvo que llevar a un túnel de viento, a un laboratorio de túnel de viento en Canadá, en donde esos túneles de viento es donde prueban, bueno, es un laboratorio de aeronáutica, y es donde prueban todos los nuevos modelos para las naves, para los aviones y demás, ¿no?, para ver cómo se van a comportar con el viento. Bueno, pues se hizo un modelo del puente con toda la topografía, una maqueta, y se llevó a ese túnel, a ese laboratorio de aeronáutica en Canadá para ver cómo se comportaba con el viento, porque uno de los principales enemigos ahí en esa zona donde se hizo el puente es el viento, son las velocidades de viento. Que si no estuviera bien diseñado respecto a esa carga, ¿no?, le llamamos acá en ingeniería carga accidental, es el viento y los sismos, les llamamos así, cargas accidentales, porque bueno, no son permanentes, no están siempre ahí, pero pues son uno de los principales enemigos de estructuras como estas. Entonces, bueno, se tuvo que probar allá, se tuvo que ver cómo se solucionaba el movimiento, porque evidentemente se movía, y bueno, fue parte del proyecto de soluciones de ingeniería. Quiero que sepan también que ese puente es de los pocos, porque sí hay otros, pero ese es el único ahorita en el país, por la importancia que tiene, es el único que está monitoreado las 24 horas desde la Ciudad de México. Esto está equipado con una serie de sensores en diferentes lugares del puente para estar midiendo constantemente su movimiento, sus vibraciones, sus movimientos en 3 ejes. Se vigilan las deformaciones que puede llegar a tener, y todo eso se está monitoreando desde la Ciudad de México con un software especial para estarlo vigilando, para ver cómo se comporta. Y con toda esa información que se va generando con el tiempo, bueno, si se saliera de los parámetros normales, pues eso daría pie y tiempo para hacerle cualquier cosa que se le tenga que hacer antes de que tenga un problema grave. Afortunadamente hasta ahora ha funcionado perfectamente y bueno, pues ahí está. En su momento fue el récord. Este puente se terminó como en el 2013 más o menos, 2014, y en su momento, bueno, fue el puente más alto del mundo, el puente atirantado más alto del mundo, refiriéndose a la profundidad de la barranca que estaba librando. Ya no tiene el récord porque
pues como todos sabemos, China está creciendo y haciendo cosas a una velocidad impresionante, ¿no? Por todos lados en su país, y ellos ya tienen un puente atirantado como este de nosotros y que libra una barranca como 6 metros más profunda. Entonces ya por 6 metros nos quitaron ese récord, ¿no? Que en realidad pues no tiene mucha importancia, pero que en su momento, bueno, pues sirve para presumir un poco, ¿no? La ingeniería y sobre todo, bueno, la ingeniería mexicana, que quiero que sepan además que la ingeniería mexicana, no nada más la ingeniería civil, la ingeniería en general, pero en el área mía, que es la que me toca, ingeniería civil, quiero que sepan que estamos a la vanguardia en muchas cosas, en todo el mundo, sobre todo en la parte sísmica. En la Universidad Michoacana, en la Facultad de Ingeniería, se hace investigación y uno de los principales ejes de investigación en la facultad es justamente la ingeniería sísmica y que está a la altura de la que se hace en muchas otras partes del mundo. La ingeniería sísmica en México está muy avanzada precisamente porque tenemos la problemática de los sismos. Vivimos en un país donde gran parte de su territorio es una zona sísmica importante y peligrosa, y tenemos que estar lidiando con esto todos los días, ¿no? Ya lo vivimos todos antier, ¿no? Con este nuevo sismo que se presentó, y que bueno, sismos hay todos los días, no nos damos cuenta, pero los sismos son constantes. Al año se producen miles de sismos. El punto nada más es dónde y de qué tamaño, ¿no? Y bueno, y eso pues, es la problemática que tenemos que ir resolviendo. Entonces les decía, la ingeniería sísmica está de México, está a la vanguardia, está a la altura. Países como Japón, Estados Unidos, Portugal, Italia, Chile, ¿no? que son países que tienen esa problemática también muy grave, pues comparten mucha información con nosotros y nosotros hemos aportado muchas cosas como país, como ingeniería mexicana en esa área, hemos aportado mucho a esos otros países. Hay que quitarnos un poco la idea, muchachos, de que somos un país subdesarrollado y tercermundista y que todo lo copiamos, ¿no? A veces tenemos esa impresión de que todo le copiamos a Estados Unidos y a otros países en Europa y demás. No es así, ¿no? Tenemos muchos avances, muchas aportaciones que como son muy especializadas, pues tal vez no nos damos cuenta, ¿no? De ellas. Pero ahí están. Y esos otros países pues aprovechan de lo que nosotros hemos desarrollado y de lo que nosotros hemos estudiado y descubierto. Y la investigación científica, pues así es, muchachos, es el hacer uso, ¿no? De lo que otros descubren para justamente lograr soluciones, ¿no? Y tenemos, dentro de la comunidad científica, bueno, pues se publican las cosas y se comparten justamente con esa intención, de que otros se enteren de qué se está haciendo, cómo se está haciendo y a qué soluciones se están llegando, para que les den un uso. Entonces, ya no es como antes, o como esta parte que decíamos, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que él solito hacía sus cosas, e incluso no las quería ni compartir. Todos se darán cuenta, bueno, no sé si lo vieron en el dibujo, pero y si no, seguramente lo han visto en otros lados, que él hacía sus notas, sus dibujos de sus invenciones y de sus estudios, y escribía la letra al revés, como usando un espejo, para que de primera vista no todo el mundo lo pudiera leer y no se lo copiaran, no se lo fusilaran, como decimos ahora, ¿no? Entonces la letra estaba al revés porque usaba un espejo para escribir, así como tratando de ocultar un poquito, ¿no? Pero lo hacía solo, ¿no? Ahora, bueno, la ciencia pues no avanza sola, ¿no? Es una comunidad, son grupos, ¿no? de comunicación, ¿no? en todas las áreas y en todo el mundo. Bueno, y la maestra me preguntaba también, bueno, sí tuve la oportunidad de estar dirigiendo la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas aquí en el Estado. La experiencia, bueno, pues es que tenemos muchas necesidades, se tratan de cubrir y de solucionar las necesidades que hay. Un poco complicado siempre por el tema económico, que es muy difícil.
el tener los recursos para poder solucionar las cosas de la mejor manera y pues son de los principales, afortunadamente, fíjense, el tema tecnológico y el tema de conocimiento, ¿no? De lo que tenemos que hacer en la ingeniería, pues no es un problema. Estamos, les decía, pues muy avanzados respecto a eso, podemos solucionar prácticamente todo lo que necesitamos. Acá más bien el tema casi siempre es el dinero, ¿no? Esa necesidad que tenemos de tener el presupuesto para poder hacer las cosas y hacerlas de la mejor manera. No nos alcanza, ¿no? Y las necesidades son muchísimas. Cuando yo estuve ahí al frente de la Secretaría, estaban ejecutando poco más de 650 obras al mismo tiempo en todo el estado. Claro, obras de muchos tamaños, ¿no? De muchas diferentes necesidades, para diferentes necesidades. Pero no son las únicas que se requerían hacer, o sea, ni son las únicas que se requieren hacer ahorita, ¿no? Siempre la necesidad de obras, de infraestructura para justamente llevar comodidad y solucionar problemáticas de la sociedad, pues siempre son muchas. Y México es un país de oportunidad justamente en ese ámbito. O sea, trabajo hay muchísimo por hacer, ¿no? Necesidades hay muchísimas todavía por cubrir, y afortunadamente eso, bueno, pues garantiza que hay trabajo, ¿no? Que hay mucho por hacer para todos los futuros profesionistas en cualquiera de las disciplinas de la ingeniería. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, yo sigo, porque yo tengo muchas dudas. Cada vez que habla, me recuerdo cosas. Una es, ¿por qué en Morelia, bueno, tiene que ver la infraestructura de Morelia, no tenemos esas grandes obras que se ven en otros lugares, incluyendo del país de México, ¿eh? Estoy viendo algunos puentes, pero todos veo puentes más espectaculares en otros lugares, incluyendo, hablo de San Luis Potosí, de Jalisco, de la Ciudad de México. ¿Por qué Morelia no tiene esa infraestructura de gran desarrollo que se tiene? Ya señaló usted que el problema es la cuestión económica, que sí, pues obviamente tiene mucho que ver, pero eso es una. Y la otra, no podemos innovar obras así como otros países, grandísimas, con la creatividad que se tiene, porque lo dijo, yo no tengo la menor duda de que el país tiene excelentes ingenieros, y es más, estoy convencida que los mejores son los mexicanos, porque pues el ingenio lo traemos de nacimiento. Nada más hay que meterle un poquito más de ciencia y como dijo usted, pues el arte también hay que involucrarlo. Entonces, ¿por qué no tenemos en Morelia, por ejemplo, esas grandes obras que se ven en otros lugares? Y bueno, ¿qué nos falta para eso? Gracias. Sí, yo estoy convencido, maestra, definitivamente es el tema económico, ¿eh? No es falta de conocimiento, no es falta de necesidades, claro, necesidades tenemos muchísimas en la ciudad como tal, pero bueno, pues, todos lo sabemos, ¿no? Morelia y el estado de Michoacán, históricamente además, es un estado con muchos problemas socioeconómicos, le podría llamar así, ¿no? Morelia particularmente es una ciudad que no se ha industrializado. Ahorita usted comentaba, bueno, yo no veo las obras que veo en Querétaro, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en León, ¿no? Las que tenemos aquí cercanas, Celaya, demás. La diferencia crucial es que todas esas ciudades son ciudades industriales. Morelia no. Morelia, no sé si sea bueno o malo, porque también ahí hay una cuestión de que todo tiene ventajas y desventajas, ¿no? No somos una ciudad industrializada, no tenemos industria, y por lo tanto, si no hay industria, pues no hay una generación económica suficiente, ¿no? Los ingresos económicos de la ciudad pues se remiten solamente a los impuestos básicos, o sea, los ingresos y el presupuesto local, digamos, de los ayuntamientos de una ciudad como Morelia, pues se limita a los impuestos básicos, servicios, impuestos predial y hasta ahí, ¿no? Y no hay una industria importante que genere riqueza, ¿no? Aparte de generar empleos, pues eso es como una cadena, ¿no? Si estuviéramos industrializados como San Luis Potosí, como León,
Celaya, como Querétaro, que las tenemos aquí cercanas a las ciudades, pues toda esa industria genera mucho empleo, genera riqueza. Obviamente toda esa gente que trabaja ahí, bueno, pues tiene necesidades, paga más impuestos, en fin, se produce más dinero. Y también se crean más necesidades, ¿no? Estas ciudades industrializadas, pues de repente tienen la necesidad de que circulen cada vez más camiones pesados, ¿no? Más vehículos pesados. Tienen que crearles entonces la infraestructura para que puedan circular más rápidamente y salir de la ciudad. Demandan más infraestructura de agua, más infraestructura eléctrica, en fin, es toda una cadena. ¿Y de dónde sacan las ciudades el dinero? Bueno, pues precisamente porque la industria lo está generando. Morelia, todos lo sabemos, es una ciudad que vive del comercio nada más y del turismo, ¿no? Un poco. Y ya, entonces, ahí estamos, en ese sentido estamos limitados. Les decía, no sé si sea bueno, ¿no? Porque las otras ciudades de las que estamos hablando, en donde vemos grandes obras de infraestructura, más pasos a desnivel, más distribuidores viales, etcétera, etcétera, pero también sufren de mayor contaminación ambiental, en todas las formas, ¿no? Contaminación del aire, contaminación auditiva, contaminación de basura, y también de mayores peligros, ¿no? Ahí tienen industrias que pueden llegar a ser peligrosas, ¿no? Industrias químicas que pueden llegar a ser peligrosas si hay algún accidente. En fin, en Morelia no tenemos eso. Y pues la ciudad sigue manteniéndose, digo, ha crecido, claro, mucho, pero se sigue manteniendo en un tamaño un poco más manejable y no padecemos de tanta contaminación, pero pues tenemos otras necesidades. El otro tema de la ciudad también, sobre todo en el aspecto de nuestras vialidades, pues es el lugar donde está la ciudad, ¿no? Tenemos, de manera natural, pues tenemos un tope de crecimiento hacia el sur, toda la zona montañosa, desde que empieza la Loma de Santa María, toda esa zona hasta el sureste es pura montaña, ¿no? Y del lado de la salida a Mil Cumbres, de la salida a Charo, lo mismo. Entonces, tenemos ahí estas limitantes topográficas que pues no nos permiten tan fácilmente crecer. Lo podemos hacer, claro, otra vez con ingeniería, ¿no? Ahí está la muestra, bueno, los túneles que se hicieron recientemente. Justamente para poder llegar acá, la única manera y más viable era hacer esos túneles. Y bueno, y se hicieron. Tuvieron que atravesar las montañas para poder llegar a la parte alta de la loma y que más o menos fuera rápido y seguro, ¿no? Comunicar y solucionar esa necesidad, ¿no? de comunicación que se fue generando. Pero, pues con mucha problemática, todos se acordarán, ¿no? Duró mucho tiempo la obra. La principal razón, aparte de un poco por ahí política, pero también una de las principales razones, bueno, pues el costo, ¿no? Que no son obras económicas, no son baratas, y volvemos a que la ciudad pues no tiene los ingresos suficientes, entonces todo ese dinero pues tiene que venir de otro lado, la federación principalmente. Entonces sí, tenemos muchas necesidades como ciudad, hay muchas cosas que se podrían hacer, muchísimas, para mejorar nuestra calidad de vida como habitantes de la ciudad y bueno, y del estado en muchas otras. Nuestro problema principal pues es el que comentábamos, por lo menos acá en Morelia. Bueno, es pena de hacer esto un diálogo porque yo me meto mucho en la cuestión de la geografía y algunos de estos chicos van a llegar a geografía el próximo semestre. Claro, sí. Me adelantó algo de lo que le iba a preguntar, pero aclaro y señalo que es muy interesante saber que aunque yo digo que no tenemos otras obras, pues tenemos algo que es un clima, un ambiente menos contaminado, un crecimiento más o menos, se puede decir, controlado por la cuestión del relieve, pero hay otras partes en que está creciendo la ciudad tremendamente. No sé su opinión sobre las ciudades
chiquitas que están creciendo hacia hacia el oeste de Morelia, y el crecimiento hacia el norte y hacia lo que es el Punguato, por ejemplo. Eso también va a generar caídas en deslaves, porque hay un daño también al cerro. Entonces, todo esto, ¿cómo se le hace para crecer de manera ordenada y sin tanto de como estamos así por todos lados? Nada más una pregunta. Mi última pregunta, casi lo juro, ¿qué se tiene que hacer ahí? Muchas gracias. Nada, pues otra vez, maestra, ingeniería, ¿no? Justamente, si no hay otras opciones de crecimiento, porque ese es el terreno que tenemos, digamos, eso es lo que nos tocó, ¿no? Para hacia donde nos podemos hacer, pues las únicas soluciones obviamente son de ingeniería. Afortunadamente para la zona este de la ciudad, salida a Mil Cumbres, digamos, por allá, afortunadamente toda esa zona, esa cordillera es roca, ¿no? Ahí no tenemos mucho peligro de que haya derrumbes y demás cuando se hagan obras por esas zonas, porque son mantos rocosos. Y lo mismo acá, la loma hacia Santa María, pues también son mantos rocosos. Pero tenemos otros problemas también graves, hacia el oeste, ¿no? Lo que le conocemos como la salida a Quiroga, ¿no? La antigua salida a Guadalajara, que también vemos que ha habido muchos desarrollos habitacionales y vive mucha gente por allá. Allá el principal problema no es tampoco el terreno, también son mantos rocosos allá de origen volcánico, los suelos por allá son muy firmes y todo, no hay gran problema con eso. El gran problema por allá, bueno, y en muchos lados más, es el agua. Tenemos ese otro problema que se va a recrudecer en muy corto tiempo. Nuestras fuentes de abastecimiento del agua cada vez son más escasas. La solución que se ha dado últimamente, que es perforar pozos, ya tampoco es tan sencillo, cada vez es más profundo en los lugares donde se encuentra agua, y más difícil acceso. Y creo que ese va a ser el tema que va a frenar mucho el crecimiento de la ciudad como tal, el tema del agua. Claro, cuando empiezan a aparecer todos esos desarrollos habitacionales, ese crecimiento de la ciudad, pues se van generando otras necesidades, como lo decía, ¿no? Justamente la necesidad del transporte, ¿no? Del movimiento. Y es la razón por la que, pues después de mucho tiempo y de mucha problemática económica y demás, pues se decidió hacer estos dos distribuidores viales hacia esas salidas, justamente el primero que se hizo fue el de la salida a Quiroga. Y pues pasó mucho tiempo para que se iniciaran y se hicieran los que se están haciendo ahora, que es el de la salida a Salamanca, porque también mucha gente iba allá rumbo a Tarímbaro, y además, bueno, pues es una de las entradas de la ciudad, sobre todo de ciudades importantes, como viniendo de Guadalajara y de México, pues es una de las entradas. Y el otro, pues es el que se está haciendo acá, la salida justamente a Mil Cumbres, que también para esa zona, pues la ciudad también cada vez se va extendiendo, ¿no? Entonces, bueno, se generan la problemática, la tenemos que solucionar, pero efectivamente incluso vamos atrasados, ¿no? Esos distribuidores viales los deberíamos de tener desde hace 15 años, yo creo, un poco más. Pero bueno, el tema otra vez, ¿no? De que no tenemos los recursos, como ciudad, no tenemos los recursos suficientes, dependemos del presupuesto federal sobre todo. Muchas gracias, maestro. Creo que esta plática pues ha sido de verdad demasiado pues amena y nos ha abierto también un poco de la visión, ¿no? De que la ingeniería pues la tenemos, como usted mencionaba, desde la parte de la química. Yo no puedo imaginar cómo le haríamos, ¿no? Para los grandes procesos que se realizan para la cuestión industrial, para la parte también de la producción de medicamentos, de diversos satisfactores que tenemos hoy en día, ¿no? Ya no se diga de los edificios, de los puentes.
y que todo esto se hace muchas veces con emoción, con gusto, para impregnarle también un poco de nuestra esencia al paisaje, a la vista, a los monumentos. Yo creo que queda algo de nosotros también, ¿no? En la historia de nuestras ciudades, del país incluso. Es una manera también de trascender, y creo que la ingeniería en este sentido pues juega un papel muy importante, y creo que los chicos ahí en ese sentido pues se quedan también de alguna manera con una visión más amplia de lo que es la ingeniería, y que no solo son números que de repente nos imaginamos que es así, ¿no? Y la verdad es que también es pasión, también es arte. Es arte. Muchas gracias, maestro. Le damos la palabra a la maestra Erika, a la maestra Tania. Agradecemos también a la maestra Alma Julia Tafoya de la Preparatoria 4, al maestro Roberto, y pues bueno, haremos el cierre de la sesión. Maestra Erika, adelante, maestra Tania. Gracias, maestro Jaime. Gracias, maestro, un gusto. Pues muchísimas gracias. Yo me quedo así sorprendidísima también de muchas cosas que se dijeron acá, y pues el aprendizaje nos lo llevamos. Yo creo que vamos a querer otra sesión, ingeniero, próximamente. Y pues bueno, pues agradecerle infinitamente, y pues cedo la palabra a la maestra Tania, que esta no sea la última vez, y pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un gusto. Pues yo agradecerle, aprendí mucho el día de hoy. Me dio una visión de lo que es saber, conocer su ciudad, su estado y muchos otros, y ver lo que tiene en general para el crecimiento y los problemas que se han generado, o que se pueden generar si no hay un control, y además lo que se necesita. Pues le agradezco mucho. Creo que los jóvenes tienen una visión ahora ya muy diferente, ya más grande de lo que viene siendo una ingeniería civil, y pues agradecidos con usted, y esperemos pronto contar nuevamente con su participación. Le agradezco mucho. Por ahí tenemos un reconocimiento, ingeniero Jaime, por ahí lo vamos a proyectar en la pantalla. Maestro Roberto, si nos pudiera hacer el favor ahí de ponerlo en la pantalla. Dice: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Escuela Preparatoria Melchor Ocampo. Otorgan el presente reconocimiento al ingeniero Jaime Camacho Moreno por haber impartido la conferencia Ingeniería, Ciencia y Arte dentro del coloquio sabatino Formar e Incluir, la cual se llevó a cabo el día 11 de septiembre del presente año. Atentamente, la doctora Tania Madeleine Álvarez Guzmán, directora del plantel, Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre del 2021. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, y claro que encantado de seguir participando. A mí me apasiona mucho no nada más la ingeniería y el trabajo que he desarrollado por mi cuenta, por fuera, sino que me apasiona mucho la universidad, me apasiona mucho enseñar. Por eso tengo ya exactamente 34 años dando clase. Empecé a dar clase muy joven, muchachos, empecé a dar clase a los 19 años. Y pues ininterrumpidamente he estado al pie ahí dando clases, y voy a seguir todavía. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué no se ha jubilado si ya se puede jubilar en la universidad? No, creo que todavía me voy a quedar unos buenos años más, porque es algo que me gusta mucho, me apasiona enseñar, porque además me apasiona aprender. Justamente una de las cosas que nos retribuye el enseñar es que aprendemos enseñando, y aprendemos todos los días enormemente de toda la gente. Yo aprendo mucho de los muchachos, de los jóvenes a los que les doy clase. Aprendo mucho de tener contacto con ellos después de que han egresado. No se imaginan la cantidad de exalumnos que tengo, con los que tengo contacto continuamente, y que seguimos compartiendo experiencias y conocimientos, y pues creo que no dejo de ser su maestro, aunque ya hayan pasado 15 años de que egresaron, y ellos no dejan tampoco de ser mis maestros también, ¿no? Me enseñan mucho. Y eso me satisface mucho, me apasiona, y por eso pues, estoy aquí, ¿no? A todos nos ha tocado esta modalidad nueva en la pandemia, que no es la mejor desde el punto de vista del trato humano, ¿no?
Es muy frío estarnos viendo así de lejos en una pantalla y es muy diferente el contacto con los muchachos porque además como seres humanos pues también ayudamos y aconsejamos y tratamos de apoyarlos en otras problemáticas, ¿no? No nada más como estudiantes o en el área del conocimiento, sino también como personas. Y eso pues, nos hace mucha falta ahora que estamos por acá separados, pero esperemos que pronto volvamos a estar ahí. Y nuevamente, bueno, pues agradecerles mucho. Esto es lo que me gusta hacer. Y mucho ánimo, muchachos. El conocimiento es libertad, ¿no? Esa máxima es la que siempre me ha llevado por la vida, ¿no? El saber es libertad. Y del área que sea, porque les decía al principio de la plática, hay que hacer lo que nos gusta. Yo puedo presumirlo, y lo digo así porque me gusta presumirlo. Yo he tratado de hacer todo lo que me gusta en la vida, no nada más la ingeniería, que me apasiona mucho, y el dar clases. Me gusta la música, por eso me metí este pedacito de como parte del arte de la música. Yo soy pianista, aficionado desde hace 25 años, desde cuando estaba en la prepa como ustedes. Estudié piano durante 6, 7 años y soy apasionado de la música clásica, de la ópera. Es algo que de veras me llena, me apasiona, y el arte en general, ¿no? Y muchas otras aficiones que nunca hay que dejarlas porque eso es vivir, ¿no? No todo es trabajo y no todo es nada más trabajar para ganar dinero y tener un nivel de vida que cada quien desee. No nada más es eso, es también hacer cosas que no nos reditúan dinero, que no las hacemos por dinero, que las hacemos por puro gusto, ¿no? Porque pues es lo único que nos satisface como seres humanos y es lo único que nos llevamos además, ¿no? La satisfacción. Y entonces para estar satisfechos pues hay que hacer lo que nos gusta, en el área que sea. Y como seres humanos inquietos y curiosos y demás, pues no nos gusta una sola cosa, ¿no? Yo no he conocido a una sola persona en mi vida que nada más le guste una sola cosa y que haga una sola cosa, ¿no? Y aquellos que les gusta y no la hacen, están desperdiciando su vida. Tienen que hacerlo a como dé lugar, ¿no? Satisfacer sus necesidades, pero también hacer todo lo otro que les gusta, aunque no les reditúe dinero, incluso que les cuesta, ¿no? Cuesta dinero hacerlo, pero no importa porque para eso es la vida, ¿no? Pero bueno, les tiene que gustar, les tiene que apasionar y eso creo que es lo más importante. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias a todos, excelente día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias, buen día.